lo que más me sorprendió y más de venir de un mundo más de las empresas quizá, tenía que ver con el manejo del riesgo, ¿no? De pensar en cómo manejar el riesgo. Digamos, en las empresas más grandes uno tiene armado un trabajo muy delimitado, que ya está probado, que varias personas entienden que tienen que hacer, y pasar a los emprendedores y ver cómo manejan el riesgo, cómo apuestan en el futuro. Bueno, también tenía que ver con eso, con el entusiasmo de poder ser guía de tu propio destino. Esto es Conversaciones con Impacto, un podcast de Impact Latam. Acá vas a encontrar entrevistas, casos y otros contenidos de innovación, emprendimiento e impacto. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a que te sumes a esta experiencia. Dale, sumate a la comunidad de Impacto. Buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto. Este podcast que hacemos desde Impact Latam, entrevistando y conversando con emprendedores y referentes de los temas de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información, beneficios y mucho más a la hora de potenciar sus emprendimientos y organizaciones a la nueva economía. El día de hoy tengo el gran gusto de conversar con Pablo Ignacio Peralta, Pablito o Pablo Peralta, director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Córdoba, la provincia de Argentina, de la cual vamos a conversar, una provincia súper interesante, con una épica y una mística. Y la agencia, un ejemplo sin dudas de articulación público-privada. Así que, sin mucho más, bienvenido Pablo y gracias por sumarte a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Hola Dani, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con vos y con todas las personas que nos van a oír y nos van a escuchar en esta conversación. Sin dudas, así será, querido. Bueno, quiero arrancar un poquito, siempre arranco un poco por el comienzo. Me interesa conocer un poquito de vos. ¿Cómo a vos te atrajeron estos temas de emprendimiento? ¿Cómo terminaste trabajando para emprendedores, en este caso potenciándolos? Y de ahí seguimos viendo. Bueno, la verdad es que fue fortuito, ¿sí? Fue algo fortuito. Yo estudié economía y venía trabajando en diferentes lugares. Después me di cuenta que había trabajado en una startup cuando todavía no estaba esa definición, pero vine trabajando en más del lado de una corporación que está aquí en Córdoba y me ofrecieron trabajar en una incubadora de empresas. Y la verdad que no entendía bien cuál iba a ser mi rol, en qué podía aportar. Y de hecho, empecé a trabajar en esa incubadora sin conocer de qué se trataba ese mundo. Y la verdad que me impactó y fue como un camino de ida, ¿no? Empecé a trabajar con emprendedores. Empecé primero como acompañándonos en el proceso, como haciendo un seguimiento de esos proyectos. Y bueno, y el ecosistema, entiendo, no era lo que es hoy, ¿no? El ecosistema en Córdoba y también obviamente en el país, pero sí, fue fortuito. Y de hecho, siempre cuento una anécdota que las amigas, yo tengo una hermana más chica, y las amigas de mi hermana pensaban que yo era médico porque trabajaba en una incubadora. O sea, imagínate el conocimiento que había del sector. Yo tenía que explicar qué significaba una incubadora. Y otra cosa interesante, que a veces nos enviaban mails a la incubadora personas que querían las incubadoras de gallinas o de pollos, escribían mail ahí pensando que tenían algo que ver con lo que hacían ellos. O sea, imagínate el nivel de desarrollo del ecosistema que había. No, interesantísimo, porque aparte, claro, empezar a correr un poquito el tema del significado. Che, esto es una incubadora, hacemos como lo mismo, pero con personas, con experiencias, etc. Y cuando dijiste que trabajaste en una
cuasi startup o una startup, un emprendimiento, ¿dónde tuviste esa experiencia? En realidad fue acá en Córdoba, en una pasantía, quizás se llama todavía, debería buscarla, se llama Interhabit, Ajá. y básicamente era como una plataforma donde las personas podían contratar servicios de, sí, de turismo en el sur argentino, en algunos lugares de Ah, Brasil, mira, en Chile. Y esta idea la traía esta persona, te estoy hablando yo tenía 22 años, estoy hablando hace más de 20 años, más bien. mira. Y lo traía esta persona que había vivido en Estados Unidos y vino acá a Argentina con esa idea. Y claro, yo no entendía bien cómo funcionaba. Entonces mi trabajo era trabajar, como yo estudié economía, me hacía trabajar con indicadores, con métricas, que en ese momento no se le decían indicadores ni métricas, sino que yo le daba algunos números como me pedía y tenía que ver con eso. Después con el tiempo, cuando entré al incubador me di cuenta, che, esto era una startup. O sea, tenía toda la lógica, una plataforma tecnológica que podía escalar. El equipo que tenía armado era también con desarrolladores. Bueno, básicamente me di cuenta después. Pero muy entretenido el trabajo Mira, también ahí. interesante. Una especie de despegar, podríamos decir, al inicio. Tal Quizá, cual, tal cual, quizá. tal cual. Y pasando por eso, por la incubadora, y en ese programa de incubación o en ese trabajo que hacían con emprendedores, ¿cuáles fueron tus principales aprendizajes de ese proceso? Yo creo que primero lo que más me sorprendió y más de venir de un mundo más de las empresas quizá, tenía que ver con el manejo del riesgo, ¿no? De pensar en cómo manejar el riesgo. Digamos, en las empresas más grandes uno tiene armado un trabajo muy delimitado, que ya está probado, que varias personas entienden que tienen que hacer, y pasar a los emprendedores y ver cómo manejan el riesgo, cómo apuestan en el futuro. Bueno, también tenía que ver con eso, con el entusiasmo de poder ser guía de tu propio destino como empresa, como emprendimiento. Eso creo que fue lo que más me impactó a la hora de poder trabajar con ellos. La otra cosa, sin lugar a dudas, el trabajo en equipo. Creo que también eso de cómo se conforman los equipos en las startups, más allá de los trabajos que cada uno hace, y es cómo se establecen esas relaciones de liderazgo compartido de los momentos de escucha. También, digo, comparándolo con las empresas más grandes que quizás la toma de decisiones, los procesos decisorios vienen dados, de acuerdo en el área donde estás. Uno ve Claro, un claro. pedacito de la película y en el otro caso, sobre todo en startups que recién comienzan, es cómo se conforman los equipos y cómo son esas tomas de decisiones. Pero básicamente esos dos grandes aprendizajes tuve. Interesante. Y de ahí pasaste ya a la agencia o hubo un paso intermedio. No, de ahí pasé a la agencia, estuve Ajá, trabajando en ese incubador durante 5 años. ajá. Trabajé un primer año, sí, haciendo un seguimiento con los proyectos, y después tuve 4 años de gerente en esa incubadora, que era una incubadora que es un mix entre dos universidades y la Municipalidad de Córdoba, la Universidad Ah, Nacional de mira. Córdoba, la Esa Universidad es Tecnológica, FIDE, ese FIDE, exactamente, que, incubadora que, FIDE. Bien. FIDE, que también bueno, ¿qué otra cosa descubrí? Yo pensé que nunca más iba a tener un trabajo tan lindo como ese, ¿no? Decía, Ah, bueno, mira. este es mi mejor trabajo, pensaba hacia Ya está, se adelante. cerró. Sí, ya está, nada va a superar eso. Y en 2018 me incorporé a la agencia como gerente de emprendimiento. Y, Ajá. y bueno, y también la agencia también tenía un año de desarrollo, o sea que también estaba todo por hacer. Y, y bueno, fue como también mirar el ecosistema desde otro lugar, ¿no? Venía como especializado en un solo sector, también con incubadoras. Justo en esa época lanzamos también Incubadoras LAT, que también quizás otro capítulo dentro de mi vida profesional, Claro. pero esto de la agencia me dio una mirada mucho más holística y, digamos, otra imagen del ecosistema. Y lo primero que tuve que hacer es estudiar mucho
para poder entender cómo funciona el ecosistema y cómo hacer para que cada uno de esos actores tenga un rol preponderante dentro del ecosistema. Ahí me quiero meter específicamente en la agencia. Quiero que me cuentes, que me compartas a mí y también a la audiencia, cómo fue el comienzo un poco de la agencia, los focos donde han ido trabajando, y después me voy a ir moviendo hacia la épica cordobesa, ¿no? Un poco ese es un nombre que le pongo yo. Completamente interesante para estudiarlo de diferentes lugares y pasando gobiernos y gobiernos en forma sostenida, que eso no es menor en la volatilidad de Latinoamérica y en Argentina sobre todo. Entonces, contame un poquito del inicio de la agencia, cuáles eran los focos quizá al comienzo, qué se intentó hacer con esto desde lo público. Bueno, en realidad la agencia surge en fines de 2016, o sea, el primer, o sea, una agencia joven, eh, surge en 2016, es la fundación, por así decirlo, pero empiezo a operar en 2017. Ajá. Yo me Hace incorporo a la bastante agencia en poco, mirá. 2018 Claro. y más allá del foco, y esto también quizá lo cuento ya con la experiencia de trabajar acá, eh, era primero una mirada muy focalizada en el sector privado. La agencia es de economía mixta, por lo cual el 51% de la agencia corresponde o pertenece al sector público y el otro 49% al sector privado. Y dentro del directorio está representado por el sector privado, ya sea con rectores de la universidad o con empresarios reconocidos en Córdoba. Lo cual eso hace que todos los objetivos que la agencia tiene excedan o intenten exceder los mandatos políticos, los cambios de gobierno, siempre puesto en la mirada a largo plazo, porque estos temas en definitiva requieren paciencia para lograr estas transformaciones a largo plazo. Y el foco, al principio yo creo que uno todavía lo sigue explorando y el ecosistema va cambiando, pero tenía que ver con la coinversión, es decir, cada peso que invierta la agencia tiene que tener una contraparte privada. Eso está definido Claro. por ley, ¿sí? Y Ajá, por el mira. estatuto de la agencia. O sea, el estatuto de la agencia te indica eso y tenés diferentes metodologías para hacerlo, pero básicamente el foco es ese. La agencia pone donde pone el privado. Eso facilita mucho el formato este matching grant o como se le puede explicar, digamos, de diferentes formatos que pueda tener, pero no es algo menor. Te orienta muchísimo en cuáles son los resultados. Creo que uno de los lineamientos es ese, el otro es que la estructura de la agencia acompaña al sector privado también en esos términos. Por ejemplo, nosotros tenemos indicadores que tienen que ver en cuánto impacta los gastos que tenemos en administración, en personal, en relación al presupuesto que le asignamos a los programas de apoyo a emprendimiento e innovación. Quiere decir que tenemos que tener una estructura ágil, con pocas personas, con personas formadas, que nos permitan trabajar, diseñar e implementar políticas públicas, pero que le ejecute el sector privado. Y esto también no es menor, porque en cada acción que nosotros tenemos decimos, bueno, esto no lo tenemos que ejecutar nosotros, tenemos que pensar cómo lo ejecuta el sector privado, cómo se luce el sector privado y nosotros simplemente diseñar, implementar la política pública y medirla, pero no ejecutar nosotros, es decir, no establecer una propia incubadora, no establecer una propia aceleradora nosotros, que es común en otros espacios y es válido también, pero esos dos mandatos me parecen principales. Y por último, el último eje que pienso que es, como todo ecosistema, comenzamos de una manera horizontal, ¿no? Es decir, sin ninguna vertical específica. Y uno cuando lee los ecosistemas cuando están comenzando, es normal y es natural comenzar de manera, si se quiere, horizontal, con políticas públicas Ujú. sin ningún Sí. tipo de vertical, por el estadio y el ecosistema mismo, ¿no? Dijiste varias cosas muy interesantes, sobre todo esto de la economía mixta, me parece algo fundamental y ahora entiendo un poco más porque está delimitado en su Carta Magna, de cómo lo hacen. Y eso no es común en agencias públicas o en direcciones municipales, provinciales, etcétera, de emprendimiento, que quieren hacer siempre la incubadora propia, no sé, la propia,
todo propio, la academia. Entonces, ahí muchas veces, y eso es mi experiencia también de haber trabajado en el sector público, era como, primero que mover el elefante no es fácil y requiere un montón de cosas. Y segundo que está muy bueno este espacio mixto donde el privado es bueno ejecutando, optimizando, y el público es bueno arbitrando, digamos, generando ese diseño de cómo se harían las cosas y después sea de dominio público, ¿no? Y así debería ser, ¿no? Un poco Es que el abordaje, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Quizá desde Córdoba, pues bueno, vos lo llevas adelante, pero comparás con provincias de Argentina, regiones en Chile o departamentos en Brasil y se salen esas diferencias, ¿no? sí, la verdad que es difícil a veces comparar con otros modelos porque creo que también cada ecosistema tiene un formato, un modelo distinto, tiempos distintos, políticas distintas. Lo que nos pasa a nosotros me resulta saludable, como decías vos. Creo que es lo más natural de que el sector privado es bueno en algo. O sea, una aceleradora, un company builder, se forman durante años, tienen una tesis de inversión, la van validando, la van probando, es un negocio. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es acompañarlo, generar las mejores condiciones para que tengan éxito, para que trasciendan, para que el ecosistema sea reconocido por ellos y eso creo que va a ayudar mucho más. Nosotros en cada programa, en cada actividad que hacemos, nos planteamos, ¿es nuestro negocio meternos en esto? ¿Es lo que sabemos hacer? De hecho, tenemos buenos indicadores con emprendimientos coinvertidos Ajá, a ver. y está muy ligado a eso, a decir, estos indicadores que tenemos es porque los elige el sector privado porque está, digamos, un negocio para ellos. Y muchas veces pasa que a veces está esa discusión de que el sector público elige los segundos Sí, mejores, ¿no? lo O que los, le sirve al propio funcionario o claro, interés. o porque Claro. no consiguen fondos en otro lado, los terminas tomando vos. Entonces creo que, no digo que sea el mejor modelo el nuestro, pero digo que tiene cosas que te facilitan mucho. Y en otras, creo que también eso es intentar estar a la altura, es el desafío que siempre tenemos con el equipo, de estar a la Ujú. altura de los emprendedores, intentar estar a la altura de los fondos de inversión, ser reconocidos y trabajar a la velocidad de ellos, que el tema de velocidad no es menor. Tiene que ser algo bien dinámico, lo menos burocrático posible, para que, no les, para que ellos puedan imprimir su velocidad y vos poder acompañarlos a ese ritmo. Está muy bueno. Y quiero mover un poquito hacia Córdoba. Hablanos de Córdoba, esta provincia de Argentina, un poquito de contexto de qué estamos hablando, dinámica económica, pero sobre todo también entender lo que vos llamás ecosistema local, ¿no? Como para ir aterrizando esto que quizás no todos lo conocen. Bueno, Córdoba es una provincia que está en el corazón de la Argentina y creo que eso ya dice mucho. A veces late a un ritmo distinto que el país. Claro, Eh, sí. Hay cierta rebeldía, históricamente, en Córdoba ha habido cierta rebeldía universitaria, este, también en algunos procesos del país, y siempre está ese gen rebelde o gen revolucionario. eh, y básicamente yo creo que Córdoba tiene buenas condiciones para que sucedan cosas importantes a nivel ecosistema, de innovación y emprendimiento. Eh, Básicamente tiene cuatro sectores muy fuertes, que es el sector de agroalimentos, es uno. Córdoba lidera en muchos de los complejos cerealeros o Ujú. productivos. Incluso si fuese un país, Córdoba estaría primero en muchos de esos complejos, como la Mira, soja, el sorgo, el trigo. Lo que es agroalimento es muy fuerte, lo que es también la metalmecánica, históricamente, con metalmecánica, y tecnologías de la información, con todo lo que son empresas tecnológicas también, y por último lo que es el turismo, ¿no? Esos son los cuatro grandes sectores. Pero cuando uno mira ese entramado, se vuelve muy rico porque tenés economías tradicionales que pueden
que pueden explotar ciertos aspectos de la economía con tecnologías, y eso creo que le da la potencialidad como un ecosistema grande. Y tiene la otra pata, cuando uno mira el sector productivo, cuando uno mira el sector académico, son 12 universidades que hay en Córdoba. Tiene más de 8.000 investigadores y asistentes. De verdad es un número muy elevado, es una masa de gente que estudia. Vienen muchas personas del país a estudiar a Córdoba, y eso hace que sea una provincia que tiene muchos estudiantes, muchos profesionales, muchos centros de investigación y transferencia, más de 50. Entonces creo que ese combo se vuelve muy interesante para que pueda el Estado ser un jugador relevante en esto, para generar las mejores condiciones para que el ecosistema realmente despegue. Creo que el desafío que nos queda es volvernos globales. Creo que estamos en una etapa donde... Ajá. ¿Y cómo hace una provincia para pensarse global? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta. Creo que tiene que ver primero con el mindset, digamos, pensando en cómo nosotros nos planteamos muchas veces de que armar una empresa global o armar una empresa con un desafío local es el mismo esfuerzo. Claro. Entonces, ¿cómo generamos esas herramientas y esas condiciones para, primero, estar en el mapa? Porque cuando uno empieza a pensar en la provincia, si está en el mapa o no de los ecosistemas más vibrantes del mundo, la respuesta es no. Entonces, empezás a ver dónde estás parado y cómo podés generar incentivos para que no solamente los emprendedores, sino que los fondos de capital emprendedor que están acá en Córdoba, que Claro. ya hay varios casos de fondos cordobeses que son regionales, digamos. Caley, Alaya, ¿no? Sí, y también Incutex, que es una company Incutex. builder, está incursionando también en otros países más. Emprendedores que ya son globales, que nacieron globales, creo que también nos falta un poquito más, pero también en las organizaciones, ¿no? En las incubadoras, en gobierno también. ¿Qué tan globales somos como agencia? Creo que el desafío pasa por el mindset y tener las herramientas que nos permitan estar ahí. Creo que también está asociado a un presupuesto mucho más agresivo. Creo que también eso es clave, tener un presupuesto agresivo que te permita, uno ve la estrategia de Startup Chile o de Corfo con Sí. varias de sus iniciativas, y creo que se puso en el mapa Chile, y creo que, o lo mismo lo que hace Impulsa con Colombia. Creo que tenemos que tener un desafío más grande, y bueno, y pensar en herramientas que te permiten primero primero estar en el mapa y después jugar el partido. Poder nosotros tenemos algunas métricas de la cantidad de startups que necesitaríamos para pasar como una instancia posterior, empezar a traer talento. Córdoba, el ecosistema de capital emprendedor es chico. Nosotros medimos los últimos 10 años por las cantidades de transacciones digamos, que tiene Córdoba, y empezás a ver que, si bien en el 2021 fue una cantidad récord de transacciones, Córdoba tiene muy pocos exits, o sea, tiene solo 8 exits, tiene solo 9 series A hasta 2021, ¿no? Sí. Y eso habla también de un ecosistema que nos falta un poco más, que todavía no explotamos, y creo que esos son los desafíos. Interesante. Pero bueno, sí. No, está buenísimo. Me colgué hablando de números. No, pero a ver, un poquito, quería poner un poco en contexto, y esta es una particularidad mía, no es una definición tuya, pero yo creo que hay algo que pasa con Córdoba, que si bien vos definís el ecosistema como de, bueno, no es tan grande quizá, pero algo pasa que ese ecosistema está muy bien organizado. Quizá algunos me dijeron en su momento demasiado sobreorganizado. No sé si hay un punto intermedio ahí, pero que el ecosistema emprendedor de Córdoba, que de hecho está institucionalizado, funciona bien, que la transferencia tecnológica pareciera funcionar bien, que hay software factories inicialmente y después emprendimientos que ya están levantando la serie A y demás.
¿Qué pensás de eso? ¿Cuál es, si es que hay alguna salsa secreta de esa épica cordobesa, por decir una manera? Creo que, sin lugar a dudas, creo que la épica o la salsa secreta es el talento, ¿no? Creo que el talento que, digamos, y esa iniciativa, ese talento, como te decía, que viene de las universidades, que hay mucha gente formada, creo que eso habla también después de la iniciativa y uno lo ve en el sector público, en el sector privado, de gente que en las ONG que se involucran muchísimo y trabajan de manera colaborativa. Y la ventaja de ser chicos en cantidad, digo, en tamaño, te permite eso, que los actores se conozcan, generen confianza Claro, y puedan claro. trabajar juntos. E incluso hemos hecho ejercicios de cada uno se empieza como a especializar en algún espacio, en algún lugar, en no Ajá. competir por diferentes públicos. Entonces, creo que eso se va como, quizá como decías al principio, quizá está sobreorganizado, sería más lindo que sea un poquito más caótico, pero en cierta forma, ese tamaño, o sea, la salsa secreta me parece sería el talento local con una fuerte iniciativa de las personas porque en definitiva los ecosistemas son personas. Parece una pavada lo que voy a decir, pero las máquinas no innovan las personas. Entonces, creo Exactamente. y uno a veces ve ecosistemas con las mismas condiciones, pero cuando encontrás del otro lado una persona que está a cargo de esa institución, cambia absolutamente, ¿no? Sí, sí. El norte que le da. Y bueno, y ese tamaño que genera una relación de confianza te permite generar objetivos comunes, alegrarse por triunfos compartidos, sentirte parte por lo que pasa en el ecosistema, sentirte Sí. parte por logros. Se festejan, por ejemplo, este año, ahora en 2022, un emprendimiento cordobés levantó 25 millones de dólares. Es como el ¿Y cuál primer es? Clico, se llama. Ah, no conozco. Es el Mira. primer centauro, se podría decir que vale 100 Buena. millones bien ahí. Y Y se Quilimo también estuvo levantando, ¿no? Quilimo también estuvo levantando. No sé cuánto, pero sí. Y se festeja realmente como un logro compartido. Decir, bueno, qué bueno esto. Y eso creo que tiene que ver con lo que te comentaba antes. Hay objetivos comunes y estas conversaciones se dan con muchos actores del sector privado, con fondos. Y está la excusa, o la idea es tener la excusa de conversar estos temas, tener diagnósticos comunes y objetivos y desafíos comunes, ¿no? Y eso también te alinea muchísimo. Yo creo que es interesante esto que hablas de... porque generalmente hay como un desencuentro de incentivos, ¿no? Ujú. Entre organizaciones, estoy hablando, que trabajan por emprendedores, etcétera, y donde, bueno, al final del día se trata de seguir funcionando, de conseguir sponsors, de lo que sea. Entonces empiezan a competir de alguna manera. Pero también me parece muy genuino esto, ¿no? De que, che, sentirse bien porque a los emprendedores de mi localidad, de mi lugar, que le tienen mucho afecto, ciertamente, les va bien. Y eso no es menor. Y quizá creo que se da en lugares o ecosistemas un poco más específicos. Eh, em, y no sé si en las grandes ciudades pasa, ¿viste? Depende cada uno. Te estoy hablando del caso de Buenos Aires, en mi caso, que es algo que conozco de primera, ¿no? Bien, quiero meterme un poquito en dos o tres cosas más. Una es respecto de los programas que tienen. Tienen este hub o espacio AgTech, ¿no? De agrotecnología. Lo mencionabas como una de las principales industrias. Tiene lógica que haya algo. Contanos un poquito acerca de eso. Les recuerdo a todos que estamos conversando con Pablo Peralta, director ejecutivo de la Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Bueno, el hub surge también como esta primera vertical que abordamos. Yo te comentaba que la agencia siempre tuvo un desarrollo de programas a nivel horizontal, es decir, sin una vertical específica. Y en, y en 2020, me parece que fines de 2020 o principios de 2021, comenzamos a trabajar la primera vertical y era relacionada al agro, ¿no?
Ya venimos trabajando con el Ministerio de Agricultura de la provincia y empezar a ver cómo podíamos trabajar con las startups de agro, ¿no? Cómo podíamos dinamizar el sector a través de soluciones llevadas adelante por startups. La agencia tiene un fuerte componente de hipótesis de la innovación guiada por emprendedores y bueno, el desafío era, bueno, ¿cómo podemos articular y cómo podemos establecer este hub liderado por la agencia, pero que de agro sabíamos muy poco, porque también eso en realidad, digamos, del sector sabíamos poco, cómo podíamos liderar ese espacio enfocando a startups de agro que puedan proveer de, de, de soluciones de innovación al sector para dinamizarlo Claro. y que puedan aprovecharlo las empresas de agroalimentos. Entonces, lo primero que hicimos fue un diagnóstico, empezamos a explorar diferentes estudios y empezar a ver el nivel de potencialidad que teníamos. Como te decía, Córdoba tiene un sector de agroalimentos muy fuerte y cuando veíamos la cantidad de startups de agro era muy bajo. Entonces había una oportunidad muy grande para que emprendedores comiencen a trabajar en el sector y emprendimientos de agro escalen más rápido. Entonces, básicamente lo que hicimos con el Hub fue armar un espacio, un board, con los principales actores, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el INTA, asociaciones de productores grandes, y establecer diferentes líneas de programas que apuntan, por un lado, a incrementar el flujo de emprendimientos de agro, es decir, programas de preaceleración, programas que potencien incubadoras de agro, bueno, justamente un mapeo que lo hacemos todos los años para ver cómo crecen y cómo están conformadas las startups de agro, y programas que tengan que ver con capital, es decir, cómo podíamos coinvertir en una vertical específica, con inversores ángeles o con aceleradoras y fondos. Y actualmente ese hub lo que tiene de bueno es que ya tiene vida propia. Ya tenemos programas de preaceleración de agro, que lo hacemos con ACETEC, que es una asociación de emprendedores de Córdoba. Sí. Tenemos espacios de vinculación productores-emprendedores, espacios que justamente pueden conectarse los productores con emprendedores. Y articulamos un programa que está muy bueno, que es Buenas Prácticas Agrícolas, se llama, que ponemos a disposición de más de 3.000 productores de la provincia con un grupo de startups que tengan ciertas condiciones de todo el país. Y todos los años sacamos una convocatoria y cada año crece y el gobierno, es como un programa de innovación abierta, el gobierno les devuelve un porcentaje de la contratación a cada productor si contrata una startup, ¿no? De Córdoba tiene que ser, obviamente, ¿no? La startup no hace falta que sea de Córdoba, el productor sí. No se fue. Entonces, ese programa que lo empezamos con una prueba piloto en 2019. Qué bueno. Y esa fue un poco la idea de que determinó en el Hub de Agtech. Hoy es un programa que es genial y es del Ministerio de Agricultura junto a la agencia para fomentar la adopción de tecnologías lideradas por startups en los productores agrícolas. Muy interesante y sobre todo el poder devolver también, que es como que en realidad, bueno, parte subsidio en algún punto. Está bueno, interesante, muy, muy bueno. Fenomenal lo del Hub de Agtech y quiero un poco para ir cerrando dos últimas cosas. Una es en el podcast que hice con Sebastián Huelisiejo del Global Steering Group for Impact Investment, me decía algo que me interesó mucho, ¿no? Que cuando él trabaja con gobiernos, los gobiernos le dicen, ¿por qué yo voy a medir impacto o interesarme en impacto? Yo soy 100% impacto, ¿no? Creo que es interesante poder conversar acerca de cómo miden, cómo buscan ustedes alguna métrica que les resuelva o que les resulte en términos de, este ecosistema, esta conjunción de actores público-privados y las acciones que hacemos está funcionando. Lo miden en cantidad de champions, es decir, casos, lo miden en inversión, es todo eso. Contá un poquito lo que usan actualmente, ¿no? Bien, lo que es impacto, nosotros lo que vamos midiendo es por diferentes programas. Por supuesto, cada programa tiene unos indicadores asociados al inicio
y luego hacemos una evaluación de monitoreo y justamente de impacto de cada uno de esos programas, que básicamente están orientados a lo que es innovación abierta. Y por supuesto tiene que ver con lo que es inversión y cuánto invierten las empresas en innovación abierta en relación a programas anteriores, hablabas de cómo se transfiere el conocimiento, digamos, cuántos acuerdos hubo después entre las startups y cada una de esas empresas cuando es innovación abierta. Lo que es plataformas de apoyo, es decir, con las incubadoras, las company builders, tenemos programas específicos y ahí medimos, básicamente es cómo impactan en la comunidad, cómo impactan en los emprendedores, cuál es el impacto de los programas de incubación o de company builder para con los emprendedores, cuál es el valor que le agregan al ecosistema. Y después tenemos una métrica que tiene que ver con la coinversión. Nosotros hasta 2021, inclusive, habíamos coinvertido, digo habíamos porque ahora estamos cerrando con 6 más, pero habíamos coinvertido en 59 emprendimientos. De esos 59 emprendimientos que coinvertimos, es decir, que financiamos con la agencia junto con el sector privado, ya sea inversores ángeles o fondos. 45 fueron invertidos con inversores ángeles, lo cual eso es determinante a la hora de valorar el compromiso de la comunidad inversora en Córdoba, ¿no? Y para que te des una idea, algunas métricas que nosotros tenemos es primero, cuál es el ratio por cada peso que pone la agencia, cuánto pone el sector privado, y eso nos da un total de 2,82, o sea, por cada peso que puso la agencia, el sector privado puso 2,82 pesos. O sea, casi 3-1. Claro, exactamente. Okay. Otra métrica que tenemos es en relación al capital que levantan las startups, es decir, a qué tasa se recicla el capital. Por ejemplo, de esos 59 emprendimientos que te digo, 20 levantaron nuevas rondas después de nosotros y la agencia desde 2018 inclusive hasta 2021 invirtió $2 millones aproximadamente. Y las startups ya a 2021 ya habían levantado $6 millones adicionales. Es decir, lo que empieza a tener métricas es cuál es el impacto y cómo vuelve eso a la economía productiva de la provincia. Y otro indicador que es indefectible, digamos que uno siempre lo tiene, es la cantidad de empleo. Claro, sí. ODS8, Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, digamos. Exactamente. Y bueno, como sabemos, las startups generan empleo de calidad, empleos digamos que tienen una formación específica y nosotros nos da un promedio entre 10 y 11 personas por startup, con lo cual son 625 personas trabajando en este momento en estas startups que hemos coinvertido. Esos son algunos de los indicadores y de impacto que manejamos. Muy interesante. Y cuando ustedes invierten en estadio temprano, que me imagino que son todos estadios tempranos, ¿no? O sea, antes de la serie institucional, serie A. Cuando aparece la serie A, ¿ustedes salen? O dependiendo del caso, ¿se quedan o no? ¿Qué buscan? Bien, es muy buena pregunta. Nosotros no tomamos equity, o sea, no tomamos participación accionaria. Ah, ok. Nosotros trabajamos con un formato que se llama asistencia financiera mejor fortuna, es decir, es un aporte. Como un préstamo. Claro, un préstamo de honor. Si el emprendedor no le va mal, nos devuelve. Si le va mal, no nos devuelve, y si le va bien, nos devuelve, y bueno, ahí establecemos cuáles son los indicadores que le va bien. Si el emprendedor hoy, si levanta una serie A de más de $1 millón, automáticamente nos devuelve. Si el emprendedor tiene una inversión donde pierde la participación mayoritaria, el equipo nos devuelve. Si uno de los socios relevantes en participación y en rol se va del emprendimiento, nos devuelve. Bueno, son diferentes indicadores que hacen que nos devuelva, y después hay dos formas de devolución que tienen que ver con el porcentaje que hubiésemos tomado al comienzo cuando entramos con el inversor, y cuando en ese momento de quiebre, digamos, de evento de liquidez o de evolución, cuánto valdría o cuál sería nuestra valoración en ese startup.
pero nunca nos pueden devolver más de 3 veces de lo que le dimos. Entonces ese es el tope. O sea, 3x es como Exactamente. el límite. Pensé que te devolvían solo capital siempre. No, dependiendo un poquito cómo va la ronda. Bien, Exactamente. fenomenal. Y ya tuvieron eventos de salida, digamos, o de exit. Tuvimos uno hasta ahora que ya completó porque además no sabíamos cómo hacer, no sabíamos a qué cuenta nos tenía que transferir. Claro, la primera vez. Ya no sabíamos, vamos aprendiendo mucho en la marcha y es un poco Aparte de tratado dólares, pesos, digo, es todo un... Es todo un tema, realmente es complejo. El país no, la coyuntura macroeconómica No acompaña. no nos Sí. acompaña en todas estas herramientas que pensar a largo plazo es inviable. Pero nos devolvió uno y otro que tiene el evento de liquidez, o sea, tenemos 2 hasta el momento, Bien. pero todavía no hemos cerrado el acuerdo, porque cerrar el acuerdo también implica, ponerse de acuerdo implica una negociación, una especie de due diligence, que también eso es para nosotros nuevo, o sea, decir, bueno, tienen que hablar abogados, ponerse de acuerdo, cómo se paga, cuándo se paga, bueno, es todo un tema. Qué bueno. Y qué interesante esto del el gobierno tomando el rol cuasi de LP, o sea, de Limited Partner o de Managing Partner, dependiendo un poco el gorro, de casi un VC, ¿no? Público. O un VC mixto, en este caso, esta economía mixta que decís. Muy interesante. Y para cerrar, siempre hago una pregunta que es si tenés algún libro, serie o película que te haya influido mucho quizá en los 2 últimos años de pandemia, en el último tiempo, o que quieras compartir en general para quienes les interese estos temas y puedan profundizar. Se me ocurren 2 libros, pero están atados a estos temas, ¿no? Porque he leído algunos otros que me han marcado este último tiempo, pero me quedo con 2 que lo leí ya uno hace 2 años, no, los 2, ya hace bastante más tiempo, pero que son de consulta permanente. Y uno es El Estado Emprendedor, de Mariana Mazzucato. Mazzucato. Y sí, y es como una lectura obligada internamente cuando alguien se suma al equipo. Mira. Le dejamos el libro y obviamente lo que hago es calendarizarlo con una fecha, pero me lo devuelven porque lo pierdo y me muero. Entonces yo cuando presto, soy muy tacaño con el libro, entonces lo presto y hacemos un calendar que nos recuerda Por lo menos los que dos. vean la charla TEDx y de ahí vemos. Exactamente, y el libro es muy bueno. Es Mariana Mazzucato, Mazzucato, para los que quieran buscarla en la charla TED, ¿no? Exactamente. Y después otro libro, bueno, también la ABC, Zero to One, de Peter Thiel. Nunca sé si es Peter Thiel o Peter Thiel, no sé. Zero to One de Peter Thiel. Thiel, ahí va. Notas de cómo crear startups, su libro de Blake Masters, escrito por el estudiante de él de Stanford. Así que sí, tremendo libro. Tremendo. Todos estos libros que comenta Pablo los vamos a dejar en el link en el episodio. Bueno, genial. ¿Y un podcast me habías preguntado? No, libros, películas, series, o si querés compartir podcast, de dónde tomas información también. No, estoy escuchando ¿Por qué no te hice caso? ¿Es Santi City? Sí, no? Puede ser. Bueno, realmente me tienen bastante enganchado. No suelo escuchar y lo estoy escuchando, digamos, me llama mucho la atención y sobre todo es algo que me cuesta mucho aprender ese tema, entonces creo que me está ayudando mucho. ¿O por qué no te habré hecho caso, me parece? Sí, puede ser. Bueno, de todas maneras, lo vamos a dejar ahí como corresponde en los extended links del podcast. Sí, me han comentado acerca de ese podcast también. Fenomenal. Bueno, Pablo, querido, para aquellos que quieran escribirte, contactarte o contactarles en la agencia para buscar algún tipo de sinergia, más información, ¿a dónde pueden escribirles, dónde pueden ubicarlos? Y puede ser en la web o en las redes sociales. Pueden encontrarnos como Agencia Córdoba Innovar y Emprender. Ahí en redes o en la web. Y en mi caso, en mi perfil de LinkedIn, que no sé cómo es, calculo que es Pablo Ignacio Peralta. Sí. También lo podemos dejar ahí en algún lugar, pero ahí me pueden contactar para que estemos en contacto. Estará sin dudas
también en los links del episodio. Así que, bueno, agradecerte por este espacio. Ojalá que puedan surgir más conversaciones, más novedades de estos temas y ciertamente volver a retomar esta conversación en un tiempo para explorar novedades o cosas que podamos compartir. ¿Te parece? Genial, Dani. Bueno, fenomenal. Muchísimas gracias por participar. Y bueno, ahí lo tuvimos a Pablo Peralta, director ejecutivo de la agencia Córdoba Innovar y Emprender. Si te gustó este episodio, por favor, compartilo. Si no te gustó, escribinos para poder mejorar. Dejanos un review que nos ayuda a llegar a más personas. También te invito a sumarte a la comunidad Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co para poder acceder a información acerca de cómo innovar y emprender con impacto. Y nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Así que, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co